La pregunta 3 dice correlacionar, ¿no? Respecto a las ramas del plexo braquial, correlaciones. Nos dan dos columnas. La primera columna del lado izquierdo dice nervio mediano, nervio cubital, nervio radial, nervio circunflejo, nervio musculocutáneo. Y la columna de la derecha nos dice 1, inerva la piel del hombro, 2, está en el conducto carpiano, 3, el conducto de Guyon, 4, lesión en fractura humeral y 5, inerva el bíceps braquial. Entonces vamos a correlacionar cada uno. El nervio mediano, ¿con quién será? ¿Con quién se puede relacionar? ¿Inerva la piel del hombro? No, no es cierto. Con el conducto carpiano. Será así, ¿verdad? Ahí se aloja, ahí se comprime y puede producir el síndrome del túnel del carpo. Muy bien, el nervio cubital. ¿Inerva la piel del hombro? No, no es cierto. ¿Se relacionará con el conducto de Guyon? Sí, ¿no es cierto? Igual que el nervio mediano, a este nivel, en este conducto, se puede comprimir, puede lesionarse y puede producir la mano en garra cubital, le llaman. Vamos a verla más adelante. El nervio radial, dice acá. Inerva la piel del hombro, nos quedaría, lesión en fractura humeral o inerva el bíceps braquial. ¿Cuál será? La 4, ¿no es cierto? Lesión en fractura humeral. El nervio circunflejo, dice, inerva la piel del hombro, nos queda, o inerva el bíceps braquial. ¿Cuál será? La piel del hombro, ¿no es cierto? Recuerden, el nervio circunflejo va al músculo deltoides, ¿no? Que está cubriendo la articulación del hombro. Y algunas de sus ramas van a llegar a inervar la piel del hombro. La sensibilidad del hombro, de la piel del hombro, está dado por el nervio circunflejo. Y el nervio musculocutáneo va a inervar al bíceps braquial, pues. El bíceps braquial, el braquial anterior y el coracobraquial va a inervar este músculo, ¿no? Los flexores del antebrazo sobre el brazo. Entonces la respuesta es la C, ¿no es cierto? Mediano con el conducto carpiano, nervio cubital con el conducto de Guyon, nervio radial con lesión en fractura humeral, nervio circunflejo que inerva la piel del hombro y el músculo cutáneo que inerva el bíceps braquial. ¿Ok? Muy bien. Habíamos dicho que los tres nervios son importantes recordarlos, ¿no es cierto? Los tres nervios, radial, mediano y cubital. Cuando hay lesión del nervio radial, principalmente se da en fracturas de la diáfisis humeral, recuérdenlo, lo que se produce es la mano péndula, ¿no es cierto? La imposibilidad de extender los dedos y las manos sobre el antebrazo, ¿no? La mano, como se ve acá, cae, ¿no? Es la mano péndula. Y puede haber hipoestesias en la región dorsal de la mano. Cuando existe lesión del nervio mediano, especialmente en el conducto carpiano, va a haber hipotrofia de los músculos de la eminencia tenar, que mueven al primer dedo. Y va a haber también, o puede haber, parestesias en el primer, segundo o tercer dedo. Luego tenemos la lesión del nervio cubital. Recuerden, el nervio cubital se puede lesionar fácilmente cuando hay fracturas o luxofracturas de codo en el canal epitrócleo-craneano. Y lo que va a producir es la contractura en flexión del quinto y del cuarto dedo. Y además podría producir una hipotrofia de los músculos de la eminencia hipotenar, o sea, la que van a mover el quinto dedo. ¿Ok? A eso se llama la mano en garra cubital o la mano del predicador también. Acuérdense, la mano péndula es del nervio radial. La mano en garra, la parálisis en garra, ¿no?, del nervio mediano, con ese apellido, se puede dar en la lesión del nervio mediano. O lo que les van a decir es hipotrofia de los músculos tenares más hipoestesia del primer, segundo y tercer dedo. Y la mano en garra cubital va a corresponder al nervio cubital. Existe otra lesión mixta y combinada, donde se va a lesionar el nervio mediano y el nervio cubital a la vez. La combinación de esos dos nervios lesionados produce la mano simiana. ¿Ok? La mano simiana. Eso acuérdense también. Muy bien, la pregunta 4 dice, ¿cuál es el nervio lesionado en un paciente con imposibilidad de extender la muñeca y los dedos? Accesorio, circunflejo, radial,
mediano o cubital. ¿Cuál será? Habíamos dicho era el radial, ¿no es cierto? A esto se llama mano péndula, pues, ¿no? Acuérdense. Muy bien. La pregunta 5 dice, correlacione las columnas sobre la inervación del miembro superior, ¿no? Tenemos a la izquierda, la columna de la izquierda como nervio radial, nervio mediano y cubital, nervio del pectoral menor y nervio circunflejo. Y en la columna de la derecha tenemos mano péndula, región hipotenar, mano simiana, músculo deltoides y rama colateral. Muy bien, vamos a ver. El nervio radial, ¿con quién se puede relacionar? ¿Con mano péndula se podrá relacionar? Sí, ¿no es cierto? La lesión del nervio radial produce mano péndula. Muy bien. Nervio mediano y cubital, los dos nervios. ¿Con la región hipotenar será? No, si fuera cubital solo sí, ¿no es cierto? ¿Con la mano simiana? Sí, habíamos dicho, ¿no es cierto? La combinación de las lesiones del nervio mediano y cubital produce la mano simiana. Muy bien. El nervio cubital se relacionará o se podrá relacionar con la región hipotenar, ¿sí o no? La hipotenar, recuerden, hay 3 regiones en la palma de la mano. La tenar es la eminencia que está junto con el dedo pulgar, el primer dedo. La hipotenar es la que está con el quinto y la región palmar media lo que está al medio, en el centro. Entonces, la hipotenar está relacionada con los músculos que mueven el quinto dedo. ¿Con cuál se relacionará eso? Con el nervio cubital, pues, ¿no? El nervio cubital es el encargado de mover el quinto dedo. El nervio del pectoral menor, dice, ¿inervará el músculo deltoides o será una rama colateral? ¿No? Es una rama colateral del plexo braquial, ¿no es cierto? Y el nervio circunflejo va a inervar al músculo deltoides, ¿no? Eso sí lo saben. Muy bien. Pues la respuesta acá es la B, ¿no es cierto? A1, B3, C2, D5 y E4. Esta pregunta le sirve para recordar algunas cosas. Uno, el nervio radial que produce la mano péndula cuando se lesiona. La lesión combinada del mediano y el cubital produce la mano simiana. ¿Ok? Muy bien. Viendo esto, más o menos ya tenemos idea de lo que es el plexo braquial y los principales nervios. ¿Ok? De eso es lo que deben de recordar. ¿Qué más es lo que debemos, digamos, mencionar en esta parte del miembro superior? ¿Qué más preguntan, digamos, en los exámenes, o han preguntado en los exámenes de residentado? Han preguntado más de una vez el canal del pulso, ¿no? Normalmente nosotros cuando tomamos el pulso en el antebrazo, cerca de la muñeca, lo hacemos en la arteria radial, ¿no es cierto? El pulso radial. Esta arteria radial está ubicada en un conducto. Este conducto se llama el canal del pulso. Este canal del pulso solamente no sirve para únicamente, ¿no?, para tomar el pulso, también sirve para tomar algunos exámenes. Por ejemplo, los gases arteriales. Se pueden hacer punciones en la arteria radial en este canal, como se ve acá en el gráfico. Este canal, el canal radial o el canal del pulso, está formado por los tendones de dos músculos. Un músculo que va desde el epicóndilo de una aponeurosis, que es la aponeurosis de los músculos epicondilios, y se va a dirigir de manera acintada hasta la apófisis hasta la cabeza del hueso cúbito, ¿no? En esa cabeza hay una prolongación que se llama la apófisis estiloides, ahí también se va a insertar. Entonces, el músculo supinador largo, o braquio radial es su otro nombre, va a ser el límite externo. Luego tenemos a otro músculo, que es el músculo flexor radial del carpo, o su nombre más común es el palmar mayor. ¿Ok? El músculo palmar mayor que se va a insertar ya también en la epitróclea, ¿no?, en la otra eminencia del hueso húmero, en la epitróclea, y se va a dirigir hacia la muñeca y va a pasar por el conducto carpiano hacia la mano, hacia los huesos de la mano. Entonces, el tendón del supinador largo, como se ve acá, junto con el tendón del palmar mayor, va a formar un canal.
por donde va a estar discurriendo, como se ve aquí en rojo, la arteria radial, donde es fácilmente abordable para tomar el pulso o tomar los gases arteriales. Esto han preguntado más de una vez, ¿no? Van como 4 veces que preguntan sobre el canal del pulso. La pregunta 6 va a propósito del tema. Dice, el tendón lateral o externo del canal del pulso pertenece al músculo palmar largo o palmar menor, braquio radial o supinador largo, flexor radial del carpo o palmar mayor, flexor lunar, dice acá, es ulnar del carpo o cubital anterior, o pronador teres o redondo o pronador redondo. ¿Cuál será? La B, ¿no es cierto? El supinador largo. El palmar mayor o flexor radial del carpo es el límite interno. ¿Okay? Esos dos músculos, acuérdense. Muy bien, más abajo, otra estructura que han preguntado más de una vez es el conducto carpiano. ¿Qué cosa es el conducto carpiano? ¿Cómo se forma el conducto carpiano? Nosotros tenemos los huesos del carpo, ¿no es cierto?, de la mano, que se dividen en huesos del carpo, huesos del metacarpo y las falanges. Estos huesos del carpo van a estar distribuidos en 2 filas, de 4 cada fila. ¿Ok? Entonces, en esas 2 filas, o esas 2 filas de los huesos del carpo, van a estar distribuidas no de manera plana. Si ustedes ven un corte o arman el macizo óseo del carpo con piezas óseas, van a ver que se articulan de tal manera que van a formar una concavidad hacia adelante, ¿no? La primera fila, donde está el escafoides, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande, el pisiforme que está por ahí, o sea, todos los huesos, los 8 huesitos del carpo, van a formar una masa sólida, una sola masa, y que va a tener una concavidad hacia adelante. Esta concavidad hacia adelante va a estar cerrada por un ligamento tenso, duro, que va a ir desde la eminencia del trapecio hasta el hueso grande del otro lado. Más arriba, desde la apófisis unciforme del hueso ganchoso hasta el pisiforme. Se va a formar a manera de puente, insertándose en los huesos más externos e internos del carpo. A ese ligamento se llama el ligamento anular anterior del carpo. Este ligamento anular anterior cambia al canal carpiano formado por los huesos en conducto, ¿no? Porque techa, digamos, ¿no? Y lo forma un conducto. Este es el famoso conducto carpiano. Por este conducto carpiano van a pasar estructuras tendinosas del antebrazo hacia la mano, ¿no? Los principales o las principales son el flexor común superficial de los dedos con sus 4 tendones, como ven acá, el flexor común profundo de los dedos con sus 4 tendones, va a estar el flexor largo del pulgar y va a estar el palmar mayor también. Todos esos tendones van a pasar del antebrazo hacia la mano. Además, va a pasar el nervio mediano. ¿Okay? Entonces, cuando hay una lesión a este nivel, se produce un edema, se hinchan los tejidos, y al ser inextensible la parte ósea y este tendón, el ligamento anular anterior del carpo, ser también casi inextensible, el aumento de volumen, el edema de las partes blandas, de los tendones, de las vainas sinoviales que tienen estos tendones, va a hacer que compriman el nervio mediano, ¿no? Y ahí se produce el síndrome del túnel del carpo. Bien, ¿qué otra cosa deben recordar? Delante del ligamento anular anterior va a estar un conducto que es el conducto de Guyon, por donde va a pasar el nervio cubital y la arteria cubital. Ahí se puede comprimir también el nervio cubital, produciendo un síndrome parecido
¿no?, en su patogenia al síndrome del túnel carpiano. Entonces, esos dos conductos, recuerden, a nivel de la muñeca: el conducto carpiano y el conducto de Gould. Muy bien, la pregunta 7 dice: varón joven trabaja como mecánico, presenta parestesias en la cara palmar de los dedos pulgar, índice y medio. ¿Cuál es el nervio periférico comprometido? ¿El radial, el mediano, el músculo cutáneo, el circunflejo o el cubital? ¿Cuál será? Ahí es el nervio mediano, ¿no es cierto? Es lo usual, ¿no? Estos pacientes que hacen movimientos repetitivos, los mecánicos, por ejemplo, ¿no?, las personas que se dedican a lavar, ¿no?, las personas que hacen trabajos manuales a repetición en grandes fábricas, ¿no?, embolsando, encajonando cosas, van a producir tendinitis de los músculos que hacen la flexión de los dedos. Y estos, a su vez, por edema, por aumento de volumen, van a comprimir el nervio mediano a nivel del túnel del carpo, ¿no?, produciendo el síndrome del túnel carpiano, que empieza así, con parestesias. Después, si progresa, va a producir hipotrofia de la eminencia tenal, ¿no?, es por lesión del nervio mediano. Una pregunta parecida vino en el último examen, por ejemplo. Muy bien, ¿qué más tenemos que hablar del miembro superior? Existe una estructura anatómica, la cual es una depresión que se va a formar por unos tendones que van a llegar al primer dedo, ¿no?, o al pulgar, y van a tener una forma alargada, fusiforme. A eso le llaman la tabaquera anatómica. ¿Okay? La tabaquera anatómica es importante recordar, no por su forma, sino porque es importante y les ayuda cuando existe alguna lesión. Vamos a ver dónde. Esta tabaquera anatómica se va a encontrar entre los tendones, como se ve acá, del abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, en la parte externa acá. El abductor largo, que es este, que está más abajo, y el extensor corto, el pulgar, que es este. Además, internamente va a estar este otro tendón, que es el extensor largo del pulgar. O sea, los músculos que van al primer dedo, al pulgar, van a formar la tabaquera anatómica. En el suelo, en el piso de la tabaquera anatómica, vamos a encontrar al hueso escafoides, al hueso trapecio y, como se ve acá, a la arteria radial, que estaba en el canal del pulso, ¿no es cierto?, en el antebrazo, y después va a dirigirse hacia el dorso y va a pasar por la tabaquera anatómica. Esto es importante que recuerden. En el suelo de la tabaquera anatómica vamos a encontrar al escafoides, al trapecio y a la arteria radial. De estos tres elementos, el más importante es este, el escafoides. Si ustedes tienen un paciente que se cae, por ejemplo, con la mano en extensión, ¿no es cierto?, para no caer se pone la mano y se golpea, y presenta dolor en la muñeca, ustedes le palpan la tabaquera anatómica y se desata un dolor fuerte, deben sospechar de una fractura de un hueso del carpo. El hueso que con más frecuencia se fractura es el hueso escafoides. ¿Ok? Entonces, un paciente que tiene un traumatismo a ese nivel, le palpan la tabaquera anatómica y le encuentran dolor, deben de sospechar de una fractura de escafoides. Muy bien, la pregunta 8 dice: en el fondo de la tabaquera anatómica se puede palpar, ¿qué cosa? La arteria cubital, el nervio mediano, el nervio braquial cutáneo interno, el hueso ganchoso o la arteria radial. ¿Cuál será? Habíamos visto que era la arteria radial, ¿no es cierto?, además del hueso escafoides y el trapecio. De esos, acuérdense del hueso escafoides, ¿okay? El hueso que más fácilmente se fractura de los huesos del carpo es el escafoides. Muy bien. Vamos a hablar algo ahora de lo que es el dorso, ¿no? El dorso de la parte anatómica. Como estructura anatómica, el dorso es una unidad. Está formada por músculos que van a estar paralelos a la columna vertebral y le van a dar la movilidad a esta.
y está formado por músculos que van a unir la columna vertebral con con el hombro y forman la cintura escapular, y además con músculos que van a unir la columna vertebral al tórax, a la pared torácica, y van a cerrar el abdomen por la cara externa y anterior. De estos músculos debemos recordar que van a formar algunas estructuras que son importantes para la clínica. ¿Cuáles son estas? Primero, hay un triángulo que es el triángulo de la auscultación. Alguna vez han preguntado este triángulo en los exámenes de residencia. Y tenemos otro triángulo importante también, aunque más pequeño, que es el triángulo de Petit o triángulo lumbar, que está acá y se dibuja acá en la parte inferior. El triángulo de la auscultación se llama así porque es la zona donde la pared torácica es más delgada y en teoría se podría escuchar mejor los ruidos pulmonares a ese nivel. Está formada por el borde interno de la escápula, por el músculo trapecio y por el músculo dorsal ancho. Un dorsal ancho abajo, borde interno de la escápula hacia afuera y el trapecio hacia adentro van a formar este triángulo: trapecio, escápula y dorsal ancho, el triángulo de la auscultación. El otro triángulo es el triángulo de Petit. El triángulo de Petit va a estar en la parte inferior. Sus límites van a ser por debajo este hueso, el ilíaco, con la cresta ilíaca. O sea, por debajo está la cresta ilíaca. El borde posterior va a ser dado por el músculo dorsal ancho y el borde anterior por el músculo oblicuo mayor. O sea, oblicuo mayor, dorsal ancho y la cresta ilíaca van a formar el triángulo de Petit. ¿Por qué es importante el triángulo de Petit? Porque en la región dorsal es una zona de debilidad por donde pueden emerger las hernias lumbares, que si bien es cierto son raras, pero se presentan de vez en cuando. ¿Ok? Muy bien, este es un esquema, un dibujo un poco más ampliado de lo que es el triángulo de Petit, ¿no? Tenemos al músculo dorsal ancho, ¿no?, grande, plano, el músculo oblicuo externo o oblicuo mayor y la cresta ilíaca. ¿Ok? Debajo está el oblicuo menor, el transverso, y después ya viene la fascia transversalis y el peritoneo. Esa es una zona débil en el dorso, por donde pueden salir las hernias lumbares. Un poco más arriba, ¿no?, en la región central casi, tenemos un cuadrilátero que es el cuadrilátero de Greenfield. Por ahí se los mencionamos porque a través de este cuadrilátero hay unas hernias que son muchísimo más raras que las lumbares, que se llaman las hernias dorsales, y podrían salir las hernias dorsales por este cuadrilátero, formado por el oblicuo menor, por la 12ª costilla, por el serrato póstero inferior y los músculos iliolumbares. ¿Ok? No les van a preguntar los límites de este cuadrilátero, pero sí ténganlo presente que junto con el triángulo de Petit son zonas de debilidad, por donde pueden salir hernias, ya sea lumbares o dorsales. Entre las dos, las más comunes de lejos son las hernias lumbares, incluso siendo estas más raras que otros tipos de hernias, ¿no? Muy bien, esta fue una pregunta de residencia. Dice: el triángulo de la auscultación está delimitado por romboides mayor, romboides menor y trapecio, serrato mayor, trapecio y romboides mayor, dorsal ancho, trapecio, borde interno de la escápula, redondo menor, trapecio y romboides mayor, redondo mayor, romboides mayor y borde interno de la escápula. ¿Cuál será? El borde interno de la escápula está, ¿no es cierto? Está también el músculo trapecio y está el músculo dorsal ancho, ¿no? Aquí la alternativa es la C. Muy bien, la pregunta número 10 dice: la zona anatómica por donde emergen las hernias lumbares es denominada
el triángulo de Hasselbalch, el triángulo de la auscultación, el cuadrilátero de Greenfield, la fascia cribiformis o el triángulo de J.L. Petit. ¿Cuál dijimos? El triángulo de Petit, ¿no es cierto? El triángulo de Petit. Del triángulo de Hasselbalch, ¿qué cosa deben recordar? Es la zona por donde emergen las hernias inguinales, ¿ok? Las hernias inguinales directas, ¿ok? Las hernias inguinales directas. El cuadrilátero de Greenfield, ya lo hemos visto, el triángulo de la auscultación también. La fascia cribiformis es una fascia que está en la cara anterior del muslo, en la región casi inguinocrural, o sea, en la parte más superior. Cribiformis se llama porque parece estar acribillada, o sea, tiene múltiples agujeritos. Y cribiformis es porque por esos agujeritos van a entrar de la superficie a la profundidad algunas venas y algunos nervios van a salir también hacia afuera. La vena safena, la estrella de Scarpa con sus afluentes, las ramas sensitivas del nervio crural van a salir por esta fascia, ¿no? ¿Qué cosa deben recordar de la fascia cribiformis? Que por ahí va a ingresar la vena safena interna a la vena femoral, ¿ok? La vena safena interna es la vena más grande superficial del miembro inferior, ¿no? Es cuando se enferma, cuando se dilata, produce las varices, pues, ¿no? De ahí viene su importancia. Bien, vamos a hablar algo ahora de lo que es el miembro inferior. Del miembro inferior tenemos que recordar algunas cosas muy puntuales. Uno es, de repente, lo más importante, la articulación de la rodilla. Eso lo van a hacer en traumatología. Es importante que recuerden ahí los cartílagos intraarticulares o meniscos, los ligamentos, las superficies articulares, etc. Nosotros vamos a ver algunas cosas básicamente anatómicas. Primero, hay un triángulo en la parte superior que es el triángulo de Scarpa, que lo vamos a ver. Hay un rombo, en la región posterior de la rodilla, que es el rombo popliteo, el cual está acá mostrado. Y tenemos un conducto que une ambos, el triángulo de Scarpa con el rombo popliteo, que es el conducto de Hunter. Entonces, vamos a hablar ahora del rombo popliteo y vamos a ir subiendo para ver las otras estructuras. El rombo popliteo es una estructura romboidal que está posterior a la rodilla, ¿ok? Está formado abajo por los músculos gemelos, gemelo interno y gemelo externo. Y arriba vamos a ver que está formado por el músculo bíceps femoral y el músculo semimembranoso, que está acá, ¿no? Esos músculos van a estar formando un rombo. Este rombo popliteo va a ser importante porque en el fondo vamos a encontrar dos vasos bien grandes, la vena poplitea, la arteria poplitea y el nervio ciático o sus ramas ya cuando se ha dividido en la parte superior. La vena y la arteria poplitea son continuación de la arteria y vena femoral, ¿no? Y en el rombo popliteo van a dar vasos grandes para los músculos y para la articulación de la rodilla. Y el nervio ciático, que es el nervio más grande del cuerpo, va a dividirse en dos ramas y en el rombo vamos a encontrar esas dos ramas. El ciático popliteo interno, que sigue el eje del rombo junto con los vasos popliteos. Y el ciático popliteo externo, que es un nervio que sale del rombo popliteo y se dirige hacia la cara externa del miembro inferior, abrazando a la cabeza del peroné, pasando por un canal superficial parecido al canal epitrócleo-olecraniano. Por eso es que en lesiones de la articulación de la rodilla o fracturas del peroné se puede lesionar este nervio, el ciático popliteo externo. Muy bien. ¿Qué más deben de recordar? Había una vena safena interna, que les había dicho, que es la vena más grande del miembro inferior. La segunda vena más grande del miembro inferior es la vena safena externa. Esta vena safena externa va a llegar a la vena poplitea en el rombo popliteo también.
discurre por el miembro inferior en la línea media, perfora la aponeurosis, la fascia que está acá en la región poplitea, y llega a la vena poplitea. Muy bien, del rombo popliteo, ¿qué cosa deben recordar? Uno, el eje. El eje vasculonervioso está formado por la vena, la arteria poplitea y el ciático popliteo interno, que es rama del nervio ciático. Y lo otro que deben recordar es el ciático popliteo externo, que por hacerse superficial y estar pegado a la cabeza del peroné, en fracturas de este hueso se puede lesionar.